buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por recibirme. Hace tiempo que no charlamos, ¿eh? Un poco. Pero las condiciones laborales no cambiaron. No, las condiciones laborales no cambiaron, sino que empeoraron, porque el salario se deprecia totalmente y no hay ningún tipo de respuesta de parte del Ejecutivo de mejorarla, sino que hay como mucho ruido o turbulencia, dirían en otro ámbito, con respecto a que pretenden sacarle derechos a los trabajadores como lo que es el refrigerio, que es un monto ínfimo en realidad, que nunca se actualizó, independientemente de lo que se pautó en paritaria. El señor gobernador en su momento sacó el decreto 13 y con él suspendió todos los actos administrativos, el pago de bonificaciones, los corrimientos de cargo, la actualización ¿Eso del, cuándo fue? y eso fue ni bien asumió, digamos. Pero en el caso, digamos, de la suspensión del pago de esas bonificaciones, fue para los trabajadores, no para muchos de ellos, digamos. O sea, sacaron instrumentos legales otorgando a sus propios funcionarios pago de título y otras bonificaciones que tienen desde vieja data, no se le paga, digamos, a los trabajadores. Es raro, ¿no? Porque hace mucho tiempo que se habló de la digitalización, digamos, del Estado provincial y a partir de ahí mejorar el ordenamiento, viene de la gestión de gobierno anterior y este lo retomó. Se supone que tendrían que tener la base de datos actualizada con respecto a la situación salarial de los trabajadores, qué bonificaciones no le pagan, como insalubridad, el tema de las 40 horas, las 44, el riesgo de vida, entre otros. Y en este caso, digamos, siguen totalmente suspendidas y muchas de ellas terminaron el circuito administrativo y la contestación es que no le pueden pagar por falta de presupuesto. Y hoy, en realidad, yo por ejemplo hoy hablaba en un sepelio justamente de un compañero, con una abogada de DPT, de la Dirección Provincial de Trabajo, y me decía que tuvo que volverse a vivir con su mamá porque alquilaba y bueno, y hoy priorizó los estudios de su hija Está pasando eso. porque se agravó tanto la situación económica que bueno, que hoy prioriza que su hija termine sus estudios y tuvo que volver, digamos, a su casa materna. Entonces es muy triste ver a tus compañeros de que hoy tengan dos préstamos como mínimo o tienen una deuda interesante con la tarjeta de crédito y que no se pueda resolver. Este gobierno lo que asumió, yo observaba ahora, que le pedía, digamos, al área administrativa UPCP, digamos, que lo viéramos con los abogados, porque todas las presentaciones que hace UPCP, ellos te contestan por escrito, nunca habilitan ningún ámbito de discusión como lo prevé la ley 1767L, que es la ley de paritarias. Ahora, por Este gobierno ejemplo, nunca llamó a no, paritaria. nunca, a ningún sindicato, ¿eh? No solamente a OPCP, porque vale la Ustedes tienen, aclaración, ustedes porque por tienen ahí. como los docentes una mesa de condiciones laborales y paritarias. Nosotros tenemos una ley de paritarias, sí, que es la ley 1767L, que está plenamente vigente. Nosotros hicimos las presentaciones judiciales, que espero que la justicia nos dé el fallo a favor, para que convoque a ese ámbito institucional y que se pueda plantear no solamente la cuestión salarial, sino también la de condiciones laborales, que de hecho vos sabés que ahora le retiró, digamos, el pago o la provisión de agua envasada cuando en realidad no hay un mantenimiento, digamos, de los tanques de agua en las distintas instituciones y ahora lo que nosotros pedimos era una fiscalización de lo que es en qué cómo están proveyendo el tema del agua de las cañerías. Por esto que te decía, no todos tienen el mantenimiento para que esté en óptimas condiciones. Y por el otro lado, muchos de ellos tienen los viejos tanques de Claro. fibrocemento, no tienen tapa o tener problemas, digamos, con los roedores o con las palomas o con la propia tierra que se acumula, digamos, por el tema del tiempo y demás. Eh, Esto es lo último que hubo. Hubo una contestación, valga la redundancia, por parte de la secretaria general, donde ella adjunta el informe de SAMEP
que dice supuestamente estar en óptimas condiciones el agua que se provee de la canilla, digamos, del agua corriente. Em, lo que nosotros pedimos es ahora, vamos a tratar de pagar un servicio privado para que verdaderamente haga ese testeo del agua, porque obviamente En SAMEP casa de depende, gobierno. no solamente en Casa de Gobierno, sino en las distintas instituciones, porque eso es fácil tomar la muestra y que obviamente una institución que no dependa del Estado provincial pueda emitir su informe, porque lo que nosotros tememos es de que pueda traerle trastornos gastrointestinales u otros más complejos, digamos, a nuestros compañeros en el tiempo, justamente porque no se prevé todo este tipo de salubridad y que esté potable lo que tiene que ver con el agua que tienen que consumir los trabajadores. De hecho, inclusive tuvimos problemas con el tema de los baños en Casa de Gobierno, eso sí, más allá de que cambiaron, se supone que refaccionaron y demás, desaparecieron todos los elementos que habían en el baño que eran antiguos, que los compañeros manifiestan, digamos, por ejemplo, todo lo que era accesorios y demás de mejor calidad, desaparecieron y pusieron, digamos, algo que es totalmente de calidad inferior y con serios inconvenientes al corto periodo de tiempo del uso. Y obviamente que se corta el agua permanentemente. Ahora lo contradictorio es que lo que yo te decía anteriormente, que le deniegan el pago de bonificaciones, como por ejemplo a mantenimiento de casa de gobierno, la insalubridad. Y hoy nos llegó un proyecto de ley del diputado Castellán que nos piden a nosotros, digamos, que podamos aportar un informe con respecto al otorgamiento de esta bonificación a un área del IPDU, de mantenimiento y demás, y fundamento el tema del riesgo de estar contraprestando en ese sector y demás. Yo no sé si los diputados, no solamente los oficialistas, sino todos, han ido a visitar, muchos de ellos han sido funcionarios de los distintos gobiernos, si bajaron alguna vez en el subsuelo y ven en las pésimas condiciones que En casa de trabajan, gobierno sí, en casa de gobierno. es tremendo. No, sí, sí, sí. Pero aparte, inclusive en su momento, el informe que nosotros teníamos era que todo lo que es el dispositivo, como la central eléctrica, por decirlo así, que no es el término correcto, digamos, tiene el cableado antiquísimo y que eliminaba determinada sustancia y que como eso no tiene aireación, de hecho, uno de los arquitectos que trabaja en mantenimiento de la JUR 2, ahí en el subsuelo, presentó un proyecto en el gobierno, en la última etapa del gobierno anterior, y se insistió con este para que por favor se pudieran hacer refacciones y adecuaciones de las áreas para que tuvieran las ventilaciones Claro. necesarias. Pero te digo, vos ingresás a ese lugar y parecen películas realmente de terror Sí. en las situaciones que se trabaja en ese lugar Ni hablar y ir un día le de lluvia. denieguen la insalubridad. Sí, 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 se inunda. Qué bárbaro. Yo conozco ese sector porque abajo estaba este, la administración de publicidad, de prensa, Claro, claro, claro. Vos bajás la que es escalera a y la al lado izquierda, derecho. ¿Derecho? bajando la primera escalera a la izquierda. Ah, sí, 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 sí. No, no, yo me refería cuando bajás ya al subsuelo. Sí, la oficina que está a la Y derecha. tremendo, Sí, sí, sí. un lugar, Pero vos ingresaste así al subsuelo, bien en la última no, partecita. no, no. Bueno, te invito a que lo veas. Es realmente, te asusta, no entendés, digamos, cómo los trabajadores pueden estar en esas condiciones trabajando. Ahora bien, lo que no se respeta lo que tiene que ver con el ámbito paritario, viste que el mismo diputado Castellán sacó un proyecto el 1699 2025 que es no es la reubicación, sino como la optimización del recurso humano en todo lo que es el escalafón general. Con respecto a eso, la verdad, a nosotros nos sorprende que el resto de los diputados no se expresen en contra de un proyecto, digamos, tan aberrante. Y esto te digo porque, por ejemplo, en la práctica,
esto de la redistribución y optimización, que de hecho el Ejecutivo Provincial en su jurisdicción, tiene las facultades, digamos, de afectar en un área u Sí, otra. sí, Pero lo que nosotros siempre planteamos, yo te hablo hace más de 30 años que estoy en salud pública, y es que en salud, por ejemplo, nunca hubo un programa de capacitación y de actualización del recurso humano de manera permanente y lograr lo que realmente merece la ciudadanía en general, que vos, me acuerdo que una vez, hace mucho tiempo, me hiciste una nota y me planteaba de que por qué los servicios públicos no eran eficientes, eficaces. Y es lo justo que debe de recibir, digamos, claro. un ciudadano que contribuye con los impuestos que no son baratos hoy en día. Pero eso no pasó. Entonces, hoy, por ejemplo, por una resolución en el Ministerio de Salud Pública hace más o menos 2 meses, compulsivamente trasladan al recurso humano de un lugar, de una institución a otra. ¿Cuál es el problema? Que si vos no observás, digamos, de que haya un programa de capacitación, de actualización, porque hay también patologías emergentes, situaciones totalmente diferentes, la demanda también es diferente, la población y demás. Eh, yo lo que pienso como profesional de la salud, que probablemente un recurso humano de hospital que le afecten a un centro de salud, es más fácil que te adapte porque venís de un lugar de Grande. mucha complejidad y de alta demanda a uno, digamos, de menor complejidad y menor demanda, probablemente. Entonces es más fácil para mí que se pueda adaptar, aunque se sabe, digamos, que requiere un periodo de tiempo para la adaptación de las personas. Eh, pero no al revés. O sea, que el recurso humano que ingresó y estuvo siempre en una APS le afecten a los hospitales de mayor complejidad. Y sin esto que te citaba anteriormente, o sea, el programa, la capacitación, pero una persona que le acompañe en ese proceso de orientación y después de adaptación para que adquiera el conocimiento, la destreza, etcétera, etcétera, Claro. y que verdaderamente todo eso redunde en beneficio del paciente que va a buscar una solución a su problema de salud. Eso no sucede. José, ¿cuál es la excusa que ponen para no convocar a paritarias y a condiciones de trabajo? Mira, lo que ellos plantean directamente es, vos recordarás que siempre, primero estigmatizaron a los que son las organizaciones sociales y también a los sindicatos. De hecho, por ejemplo, ahora hace un tiempito atrás publicaron los sueldos que no están así, por ejemplo, de sindicalistas de educación, el mío y demás. Pero, ¿sabe qué es lo que molesta? O sea, es el hecho de que nunca plantean la verdad. Porque de pronto, lo que yo te citaba anteriormente, yo hace más de 30 años que trabajo en salud pública, empecé, digamos, como no profesional, después fui a la facultad y terminé y cobro como profesional. Entonces, que es interesante que lo aclare. Claro, Entonces parece como que uno le está estafando al Estado y no. Y lo otro es de que nosotros fuimos elegidos así como ellos por los trabajadores para representarlos. La excusa que ellos ponen es que tienen las facultades como para sacar por sí solos, por decreto, los aumentos que son lo que ellos denominan aumento, porque para nada que neutralizan el impacto de la inflación, que cada vez, digamos, licúa mucho más el salario de los trabajadores y trabajadoras, ni hablar del personal precarizado. Entonces, lo que nos llama la atención es que el señor gobernador fue diputado, estuvo cuando se sancionó lo que es la ley de paritaria, pero en sí no da cumplimiento al mismo. Espero que ahora, digamos, que comenzó todo este desorden a nivel nacional, digamos, esto que está sucediendo, digamos, con los discapacitados, con los sí, sí. jubilados y demás, la justicia se empieza a expedir aparentemente de otra manera. Espero que, por ejemplo,
comience las distintas presentaciones judiciales que hizo UPCP, que realmente le dé lugar. Por ejemplo, al Superior Tribunal se le había hecho una presentación judicial con respecto a la defensa del personal precarizado y que nuestra última instancia hoy es la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el Superior Tribunal lo declaró inconstitucional y a partir de ahí a muchos compañeros jornalizados, contratados y demás, le rescindieron el contrato. Ahora la última situación que vos tenés son con los médicos residentes que firman un contrato y supuestamente todo lo que tiene que ver con las cláusulas de su contrato es que ellos pueden disponer de ese recurso humano en cualquier punto de la provincia. Pero también si nosotros practicamos la empatía con ese profesional que seguramente se sacrificó para estudiar, para formarse y demás, o sea, el Estado al afectarlo al interior también debe prever la vivienda, que hoy el alquiler no es barato, y lo otro es que pueda capacitarse de manera permanente y sistemática, porque vos fíjate que hoy está en Ayer, boga... ayer estuvo el ministro de Salud y hablamos de ese tema. Yo creo, Mm. yo estoy de acuerdo con la ley. Me parece que vos te estás capacitando durante 3 años haciendo una especialidad y el cuarto año creo que tenés que ir a un hospital o una cosa así. Está bien que se lo mande a un hospital que necesita esa especialidad. Desde ese punto de vista está bien. Lo que hay que hacer son las formas. O sea, vos le tenés que decir a esa persona, a ese profesional, el día que va a firmar, mire que usted dentro de 3 años, cuando termine su especialización, va a tener que ir donde nosotros lo mandamos. Yo creo que eso es lo que faltó. Antes, eso es lo que vos planteás, cuando pasaban a planta, cuando le creaban el CUOF, el número de oficina o el cargo, supongamos que era en el hospital de Tacopozo, la normativa interna estaba prevista, o sea, ese profesional lo pasaban a la planta permanente, al hospital de Tacopozo, y cuando firmaba, aceptaba o no, porque vos tenés el Claro, derecho a aceptar o no, digamos, el cargo del pase a planta, es que iba por 5 años a ese lugar. O sea, hasta ese periodo de tiempo no podía, digamos, pedir su pase a a ningún otro otro. lado. Exactamente. Pero en este caso estamos hablando de un contrato nomás. Entonces, lo que digo es, yo no es que estoy diciendo que estoy en contra de que si a vos te hicieron firmar un contrato que te van a afectar en un periodo de tiempo al interior, porque se supone que vos tenés que leerlo. Pero lo que me refiero es que el Estado también debe preverle Claro. las condiciones para que vaya al interior. Según Tener el en cuenta el ministro, desarraigo, o según el sea, ministro, están trabajando con los intendentes por el tema de las viviendas y también me dijo, esto no sé si es real, se le paga el doble. yo no quiero decirte una cosa por otra, porque la verdad que me gusta fundamentar con documentos. Te voy a averiguar eso. Lo que sí, vos recordarás, porque tenés muy buena memoria, mucho mejor que la mía, en otro gobierno, que no importa cuál, ¿te acordás que hicieron un concurso de Sí, ingreso de profesionales a salud pública? sí. Ingresaron y después una larga peregrinación para que le pagaran las bonificaciones que estaban estandarizadas en el concurso. Entonces, yo vuelvo a este tema, digamos, me parece que el ministro tiene que ilustrarte cuál es el diseño de sistema de salud pública que él va a ofrecer a los chaqueños, sobre todo en un ámbito donde hoy está en boga lo que es la IA, la inteligencia artificial, y Claro, que obviamente los profesionales de la salud, como cualquier otros profesionales, van a pretender capacitarse para estar a la altura de la circunstancia eh, que amerita el escenario actual. claro. Entonces, no sé, o sea, a mí me gustaría ver los papeles y sí estoy totalmente de acuerdo con vos en las formas que se transmiten las consignas, porque en este caso yo tengo entendido, digamos, de que que no fue el ministro, fue otra persona, no sé si de gabinete o qué, una licenciada, fue la que le hizo la entrevista para bajarle la noticia
y que los maltrató y tuvieron dos opciones. Aceptaban, digamos, el tema del traslado o directamente se rescindía lo que tenía que ver con el contrato. José, Que no sé, digamos, como ellos piensan también en la población, porque se supone que si hay un déficit marcado de profesionales, vos al decirle, no, ustedes no trabajan más, que no sé cuántos son, eso hace que se resienta, digamos. Vos fíjate que nuestro país es totalmente distinto a otros. Yo veía, por ejemplo, en México, la presidenta, yo el otro día veía una nota de ella. Y en este caso ella decía qué tipo de especialistas en salud necesitaba y que obviamente cómo trabajaban aunadamente con las instituciones formadoras y hablaba en proyección en cuánto tiempo iban a tener tanta cantidad de especialistas y cómo sí. lo iban a distribuir en el país de México para la atención y que es un derecho inalienable lo que tiene que ver con el acceso a la salud Y pública. esa es la programación que hay que hacer, Exacto. no hay otra. Yo siempre te escucho hablar, y desde hace muchos años, de personal precarizado, de personal contratado. ¿Qué cantidad hay? Porque todos los gobiernos dicen, pasamos a planta tanto, y cada vez hay Y más. cuando se van dejan también un número interesante de precarizados. Mira, con respecto a lo que tiene que ver con el recurso humano precarizado, yo creo que hoy fácilmente vos tenés 12.000 personas como precarizados, ¿sí? Pero vos te asustás así, pero en realidad yo me asustaría más por la realidad de algunas áreas de otros poderes, ¿sí? De cuántas personas tienen trabajando y que el salario no son 2 pesos. Digo, pero, por ejemplo, a qué es lo que voy, yo te respeto muchísimo, aparte del aprecio personal, soy una persona muy inteligente. Lo que yo digo es, nuestros diputados, ¿cuándo van a trabajar con coherencia y decir, cuando vamos a aprobar un presupuesto, es decir, porque vos me dirás si yo estoy equivocado, en el Poder Legislativo hay perdón, una comisión de salud. Sí, Bueno, me interesaría saber cuál es la función, si tiene un diagnóstico de situación de lo que necesita la ciudadanía del Chaco en materia de salud, si es fortalecer, cosa que no tenemos, pero bueno, supongamos, la promoción, la prevención, cuánto va a ir destinado a eso, y lo otro es cuando la enfermedad está instalada. Porque hoy yo no le escucho que la Comisión de Salud del Poder Legislativo se exprese con la necesidad insatisfecha, o perdón, la demanda insatisfecha de la población con respecto al acceso a la salud. Porque el gobierno actual, ¿qué es lo que hizo? Incorporó y que no está mal. O sea, incorporó lo que tiene que ver con el acceso a los turnos por vía WhatsApp. sí. Bueno, por sistema. Y resulta ser de que lo que no te dicen es que cuántas personas realmente acceden al profesional de la salud y cuántas no. Y lo otro es, por ejemplo, yo cuando vino Cristina Kirchner, por ejemplo, a inaugurar el hospital pediátrico, que yo siempre le llamé el hospital de cartón, porque para mí, o sea, la estructura debería ser una estructura real, no en alto porcentaje de Durlock, pero bueno, sobre todo las salas, digamos, que necesitan otro tipo de acondicionamiento, como la de diagnóstico por imágenes y demás. Pero independientemente de eso, o sea, cuando ella vino, habían prometido, digamos, lo que era la ciudad sanitaria en todo lo que era el predio del Hospital Parrandó. Y yo lo que creo es que los chaqueños hoy necesitamos un hospital de esa dimensión. Vos fijate que cuando yo estudié, que lo hice de adulto, de grande, y estaba en la facultad, Corrientes nos envió a nosotros la pasantía. En mi caso, yo creo que en la facultad y Dios también me premió, la pasantía la hice en Ituzaingó, que es hermoso el lugar. Eh, y una vez llevamos derivado a un paciente al hospital de Posadas. Y Porque queda eh, más cerca. claro. Y vos sabés que yo me quedé sorprendido porque parecía un hospital de posguerra, el de Posadas, en aquel entonces. Y yo me sentía orgulloso del Hospital Perrando, digamos, de la infraestructura que tenía en aquel entonces, te estoy hablando hace 20 y pico de años atrás. Cuando yo me fui hace unos años atrás, no sé, creo que 10 años, un poquito menos capaz, eh, el hospital que tienen es una cosa increíble.
O sea, es Y como el, que dio un salto cual y cuantitativo. y el de Formosa, No, no conozco, me conozco. Pero lo que te quiero decir es que a mí me alegra, digamos, este tipo de cuestiones y me entristece que nosotros, que en algún momento tuvimos una salud pública de punta, hoy sea un retroceso total. Porque no te hablan, por ejemplo, de que, porque lo otro que no cuentan es por qué muchos profesionales que se reciben no nos eligen a nosotros para las residencias. Y es porque, por ejemplo, la infraestructura es obsoleta. El tema, digamos, del equipamiento, o sea, es obsoleto. Si vos, yo el otro día, nosotros hablábamos con un especialista en todo lo que tiene que ver con tecnología y nos hablaba, digamos, de cómo hoy la inteligencia artificial ha dado saltos, pasos agigantados que hacen cirugías con un equipo robótico, por ejemplo. sí, Y nosotros acá estamos en la prehistoria prácticamente. Y no es que no tengamos profesionales súper capacitados y que tengan conocimiento, que no estén formados, perdón, pero para mí no hay una inversión real desde el Estado, digamos, de el decir equipamiento, esto es lo que necesitamos. Y vos fíjate que pagó un alto costo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Nosotros hace años, porque el gobernador asevera, por ejemplo, que yo a él lo cuestiono todo, porque no quiero que le vaya bien, no. Si hace las cosas bien y estoy en la obligación de decir, no, está haciendo bien en esto, y uno también como trabajador, como representante de los trabajadores, como uno va a colaborar claro. con eso. Porque yo creo que en el aporte de todo está la construcción de una realidad distinta y mejor. Ahora bien, en este caso, digamos, nosotros hace años planteábamos que yo me liberaron un pedido de captura en su momento, justamente por reclamar que la salud estaba en terapia intensiva y nosotros lo que planteábamos era qué pasaba si había un choque en cadena, que hoy con el estado de la ruta eso no es descabellado, qué pasaba, digamos, si había un desastre, una catástrofe. Lo del COVID, o sea, a nivel mundial lo azotó muy mal y en la época de Macri hace desaparecer el Ministerio de Salud a nivel nacional y que eso impactó también negativamente en todas las Sí, sí, provincias como en las nuestras. Entonces, pero me parece que nosotros como ciudadanos tenemos que exigirles a los que nos representan, como en este caso a los diputados, que realmente piensen en el pueblo cuando van a aprobar lo que tiene que ver con un presupuesto o cuando van a aprobar una ley de ministerios, que realmente sea la que necesitas vos, la que necesita el trabajador, el que necesita el ciudadano común para resolver los problemas y las necesidades profundas que tenemos como ciudadanos, que eso no pasa. claro. José, te agradezco mucho la visita, verdaderamente sos muy didáctico cuando explicás las carencias que tenemos más que nada en el área de salud, ¿no? Esperemos que mejoren las cosas. Dios quiera que sí. Un gusto. Un placer. Mil gracias. Gracias a vos. José Nis,